Mi vida cambió para siempre en una fiesta corporativa de viernes por la noche, cuando mi director hizo lo que jamás debió hacer, revelar frente a todos, incluida mi familia, que acababa de recibir un bono de 3 millones de pesos. Un bono que había ganado después de 4 años de sacrificio, de fines de semana perdidos, de cumpleaños familiares a los que nunca llegué, de vacaciones canceladas. 3 millones que representaban cada noche sin dormir, cada presentación perfecta, cada cliente imposible que convertí en mi mayor éxito. Pensé que ese momento sería de celebración. Imaginé que mi familia estaría orgullosa. Pero cuando vi las caras de mi hermano mayor, de mi cuñada, de mi padre, supe que acababa de cometer el error más grande de mi vida. O más bien, mi director lo había cometido por mí. Porque en ese instante, con una sola frase dicha en voz alta frente a 50 personas, todo cambió. Ya no era Alejandro, el hijo trabajador, era Alejandro, el que tiene millones y no comparte, el que se hizo rico mientras ellos seguían luchando, el egoísta que olvidó de dónde venía. Me llamo Alejandro Mendoza, y durante años fui el invisible de mi familia, el hermano menor que estudiaba contabilidad mientras mi hermano mayor, Roberto, brillaba como arquitecto exitoso. El hijo que eligió un trabajo corporativo estable mientras mi padre soñaba con que fuera como mi hermano, carismático, emprendedor, admirado. Roberto siempre fue el favorito. Sus proyectos, sus clientes importantes, sus viajes al extranjero. Yo era solo el contador, el que trabajaba en una oficina gris haciendo números. Nadie me preguntaba cómo me iba. Nadie celebraba mis logros. Cuando logré mi primera promoción hace 3 años, mi padre apenas asintió. Cuando Roberto consiguió diseñar una casa para un empresario conocido, hubo cena familiar y brindis. Aprendí a vivir en esa sombra. Me acostumbré a ser el olvidado, pero nunca dejé de trabajar, nunca dejé de crecer, solo que lo hice en silencio. Esa noche, la empresa organizó su gala anual en uno de los salones más elegantes de Monterrey. Era diciembre, cierre de año fiscal, y tradicionalmente anunciaban los bonos de desempeño de los ejecutivos clave. Yo sabía que me iba bien. Mi área había superado todas las metas. Había implementado un sistema que ahorró a la compañía casi 15 millones en optimización tributaria. Mis reportes eran usados como modelo en otras filiales, pero jamás imaginé que mi bono sería tan alto. 3 millones de pesos, casi un año completo de mi salario base. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Mi director, un hombre de 60 años que consideraba la transparencia una virtud, decidió que era buena idea celebrarlo públicamente. Subió al escenario, tomó el micrófono y dijo mi nombre completo: Alejandro Mendoza. 3 millones de pesos por desempeño excepcional. La sala aplaudió. Mis colegas me felicitaron, y yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. Porque ahí, en la mesa del fondo, estaban ellos. Mi padre, mi hermano Roberto, mi cuñada Patricia. Los había invitado porque la empresa permitía traer familia. Pensé que sería lindo compartir ese momento. Qué estúpido fui. Si alguna vez has trabajado en silencio, si alguna vez lograste algo grande y te dio miedo compartirlo porque sabías que cambiaría todo, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias de hombres que descubrieron que el éxito tiene un precio que nadie te cuenta. Historias de ambición, familia y decisiones que no tienen vuelta atrás. La primera señal llegó antes de que terminara la noche. Mientras yo intentaba procesar lo que acababa de suceder, Roberto se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me abrazó, me palmeó la espalda y dijo en voz alta para que todos escucharan: 3 millones, hermanito. ¿Quién lo diría? El contador silencioso resultó ser una mina de oro. Había algo en su tono, algo que no era felicidad genuina. Era sorpresa mezclada con algo más oscuro, envidia, tal vez, o resentimiento. Mi cuñada Patricia se acercó después, con esa sonrisa perfecta que siempre usaba en reuniones sociales. Me besó la mejilla y susurró lo suficientemente cerca para que solo yo escuchara:
Espero que no se te olvide tu familia ahora que eres rico. Lo dijo como broma, pero sus ojos no bromeaban. Mi padre fue el último en acercarse. Esperé que dijera algo, que me felicitara, que reconociera por primera vez en años que yo también valía algo, pero solo asintió. Puso su mano en mi hombro por 2 segundos y dijo, «Bien, hijo». Eso fue todo. Bien, hijo. 2 palabras. Mientras que cuando Roberto ganó su primer proyecto importante hace 5 años, mi padre lloró de orgullo y organizó una comida para 20 personas. El lunes siguiente comenzaron las llamadas. Primero fue Roberto, casual, amistoso, como siempre había sido cuando necesitaba algo. Me invitó a desayunar a un café cerca de su oficina. Llegué pensando que tal vez, finalmente, tendríamos una conversación de hermanos, pero no. Apenas nos sentamos, fue directo al punto. Su empresa estaba en una situación complicada. Había invertido demasiado en un proyecto que se retrasó. Los clientes no pagaban a tiempo. Necesitaba liquidez urgente para cubrir nómina y proveedores. 2 meses, me dijo. Solo necesitaba un préstamo por 2 meses. 300,000 pesos. Se los devolvería con intereses. Era su hermano, ¿no? La familia se ayuda. Yo me quedé mirándolo. 300,000 pesos. El 10% de mi bono. El bono que gané trabajando hasta la madrugada durante 4 años. Le pregunté por qué no pedía un crédito empresarial. Se rió con amargura y dijo que los bancos son usureros, que cobraban tasas imposibles, que yo era su hermano y él jamás me había pedido nada, lo cual era técnicamente cierto, porque nunca había necesitado pedirme nada. Siempre tuvo todo. Le dije que necesitaba pensarlo. Su rostro cambió. La máscara amistosa se cayó por un segundo. Me miró como si acabara de traicionarlo y dijo algo que no olvido. 3 millones. Alejandro. Tienes 3 millones y no puedes prestar 300,000 a tu hermano. ¿Eso es lo que el dinero hace contigo? Salí de ese café con un peso en el estómago. Pero lo peor aún no llegaba. 2 días después, mi padre me llamó. Quería que fuera a su casa el fin de semana. Asunto familiar importante. Llegué el sábado por la tarde. Roberto ya estaba ahí y también Patricia. Mi padre nos sentó en la sala como si fuéramos niños y comenzó a hablar sobre la familia. Sobre cómo él nos crió para ser solidarios, para cuidarnos unos a otros, para no olvidar nuestras raíces. Me di cuenta hacia dónde iba todo. Roberto le había contado que yo me negué a prestarte el dinero, y ahora mi padre iba a presionarme. Lo que no esperaba era la intensidad. Mi padre me miró fijamente y me dijo que la familia siempre había sido lo primero para él, que cuando yo necesité dinero para la universidad, él lo pagó sin pestañear, que cuando necesité un coche para ir a trabajar, él me dio el enganche, que ahora que yo tenía dinero, era mi turno de ayudar. Le expliqué que ese bono no era dinero gratis, era el resultado de años de trabajo, que tenía planes para invertirlo, para comprar un departamento, para tener finalmente algo propio después de vivir 32 años sin patrimonio. Patricia soltó una risa sarcástica y dijo, «¡Qué egoísta! Tu hermano puede perder su empresa y tú piensas en un departamento». Roberto se mantuvo callado, dejando que otros pelearan su batalla. Mi padre suspiró profundamente y dijo algo que me rompió. «No te crié para que fueras así, Alejandro. El dinero te cambió en una semana. Una semana. 7 días desde que se enteraron de mi bono y ya me acusaban de haber cambiado. Salí de esa casa sintiéndome como el villano de una historia que no escribí. Pero lo que realmente me dolió fue darme cuenta de que durante 32 años nadie me pidió nada porque nadie pensó que yo tendría algo que dar. Y ahora que lo tenía, de repente era mi obligación compartirlo. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Le habrías prestado el dinero a tu hermano aunque supieras que tal vez nunca te lo devolvería? ¿O habrías protegido lo que ganaste con tu propio esfuerzo? Cuéntame en los comentarios qué harías tú. Las semanas siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Mi familia comenzó a tratarme como si fuera un extraño.
Las llamadas de mi padre se volvieron breves y frías. Roberto dejó de contestar mis mensajes. En la cena de Navidad, 2 semanas después del anuncio del bono, la tensión era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Mi madre intentaba mantener la paz, cambiando de tema cada vez que alguien mencionaba dinero o trabajo. Pero era inútil. Patricia no perdía oportunidad para lanzar comentarios envenenados. «Qué lindo tu reloj nuevo, Alejandro. ¿Cuánto costó? ¿50,000? ¿60,000?» Yo no tenía reloj nuevo. Llevaba el mismo Casio de 100 pesos de hace 5 años. Pero ella necesitaba crear una narrativa. Yo era el rico insensible. Ellos eran las víctimas de mi egoísmo. La historia se escribía sola en sus mentes. Lo que me partió el alma fue mi padre. Ese hombre que había sido mi héroe durante toda mi infancia, que me enseñó a trabajar duro, a ser honesto, a ganarme las cosas. Ahora me miraba con decepción, como si hubiera fallado la prueba más importante de mi vida. Una noche, después de la cena, lo encontré solo en el patio. Me acerqué intentando tener una conversación real. Le dije que entendía que estuvieran molestos, pero que yo también tenía derecho a construir mi propio futuro, que había trabajado tanto como Roberto, solo que en silencio, que merecía tener algo propio. Mi padre encendió un cigarro, algo que no hacía desde hace años, y me dijo algo que me congeló la sangre. Tu hermano está a punto de perder todo lo que construyó, su empresa, su reputación, su casa, y tú tienes el poder de salvarlo, pero eliges no hacerlo. No sé si puedo perdonarte eso, hijo. Le pregunté si alguna vez Roberto habría hecho lo mismo por mí. Si alguna vez, en todos estos años, él me había ayudado cuando yo lo necesitaba. Mi padre no respondió. Se quedó mirando las luces de Navidad del jardín y cambió de tema. Enero llegó, y con él, la confirmación de mis peores sospechas. Roberto no solo necesitaba 300,000 pesos. Su situación era mucho peor de lo que había admitido. Su empresa debía casi 2 millones. Había firmado contratos que no podía cumplir. Había recibido anticipos que ya gastó. Había contratado personal que no podía pagar. Y ahora estaba desesperado. Un domingo por la tarde apareció en mi departamento sin avisar. No era el Roberto seguro y carismático de siempre. Era un hombre roto. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, su ropa estaba arrugada. Se sentó en mi sala y comenzó a llorar. Llorar. Mi hermano mayor, el exitoso arquitecto, el favorito de la familia, llorando en mi departamento pidiendo ayuda. Me dijo que lo había perdido todo, que los acreedores lo estaban presionando, que iba a perder su casa, que Patricia estaba considerando dejarlo, que mi padre estaba enfermo del corazón por la preocupación y los doctores dijeron que el estrés podía matarlo. Entonces llegó el golpe final. Roberto me miró con ojos desesperados y dijo, «Necesito 1,000,000 de pesos, Alejandro, 1,000,000. Es la única forma de salvar todo, de salvar mi familia, de mantener vivo a papá. 1,000,000, 1/3 completo de mi bono. Dinero que yo había planeado usar para el enganche de mi primer departamento, para finalmente salir de mi rentado de 2 ambientes y tener algo mío, para comenzar a construir patrimonio después de años de no tener nada». Le pregunté cómo llegó a ese punto, cómo el arquitecto exitoso, el favorito, el brillante, terminó debiendo millones. Roberto bajó la mirada y admitió la verdad que todos habían ocultado durante años. Nunca fue tan exitoso como parecía. La mayoría de sus proyectos los conseguía mi padre, usando sus contactos. Sus viajes al extranjero eran para congresos que pagaba con tarjetas de crédito que nunca liquidaba. Su oficina lujosa estaba rentada a crédito. Su camioneta importada tenía un adeudo bancario gigante. Todo era fachada. Humo. Una ilusión perfecta que finalmente colapsó. Y ahora esperaba que yo, el invisible, el olvidado, el que nunca importó, lo rescatara. Me dijo que si no lo ayudaba, mi familia nunca me lo perdonaría,
que mi padre moriría sabiendo que su hijo menor dejó hundir a su hermano, que en cada reunión familiar futura yo sería el villano de la historia, el egoísta que tuvo el poder de salvar a su familia y eligió su comodidad personal. Salió de mi departamento esa tarde sin respuesta, y yo me quedé solo, mirando por la ventana, con la pregunta más difícil de mi vida. ¿Cuánto vale la aprobación de tu familia? ¿Cuánto de tu futuro estás dispuesto a sacrificar para ser aceptado? ¿En qué momento tu vida deja de ser tuya? Si esta historia te está removiendo algo, si alguna vez te sentiste presionado a elegir entre tu futuro y las expectativas de otros, dale like a este video. Tu apoyo mantiene estas historias vivas y nos ayuda a seguir compartiendo experiencias que necesitan ser contadas. Pasé 3 días sin dormir. 3 días analizando números, revisando mi cuenta bancaria, calculando escenarios. Si le daba el millón a Roberto, me quedaba con 2. Suficiente para un enganche modesto, tal vez, pero no para el departamento que quería, no para comenzar a construir el futuro que había planeado meticulosamente durante años. Y lo peor, no había garantía de que ese millón salvara a Roberto. Podía ser solo un parche temporal en un problema mucho más grande. Podía desaparecer en semanas y él volvería pidiendo más, porque ese era el patrón. Roberto siempre había vivido por encima de sus posibilidades, siempre apostando a que el siguiente proyecto lo salvaría, y siempre fallando hacia adelante. Hasta ahora. El jueves de esa semana recibí una llamada de mi madre. Ella casi nunca me llamaba directamente. Siempre era a través de mi padre o en llamadas familiares grupales, pero esta vez era solo ella. Su voz sonaba cansada, vieja de una forma que no había notado antes. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que fuera a la casa el viernes después del trabajo, que era urgente. Llegué con un nudo en el estómago. Mi madre me recibió sola. Mi padre estaba en el hospital haciéndose unos estudios del corazón. Nada grave aún, dijo ella, pero el estrés lo estaba matando. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde ella me preparaba desayuno cuando yo estudiaba a la universidad, donde me consolaba cuando suspendía exámenes, donde celebramos mi primera promoción en silencio porque Roberto tenía un proyecto más importante ese mismo día. Mi madre tomó mis manos y comenzó a hablar. Me dijo algo que nunca había dicho en voz alta, que siempre supo que yo era diferente a Roberto, que yo era constante, trabajador, confiable, que Roberto era brillante pero caótico, que ella siempre confió en que yo estaría bien porque tenía los pies en la tierra, pero que Roberto necesitaba más atención, más guía, más apoyo, porque sin eso, él se desmoronaba, y que ahora, que él estaba en su peor momento, era cuando más necesitaba a su familia. Me dijo que entendía mi posición, que mi dinero era mío y solo mío, que nadie tenía derecho a exigirme nada, pero que la familia no funciona con derechos y obligaciones, funciona con amor, y que si yo amaba a mi hermano, encontraría la forma de ayudarlo. No dijo que me obligaba, no dijo que era mi deber. Simplemente plantó la semilla de la culpa más profunda que existe. Si Roberto caía y yo no hice nada, ¿podría vivir con eso? Esa noche hice algo que nunca había hecho. Contraté a un investigador financiero privado. Le di el nombre de Roberto, el nombre de su empresa, y le pedí un análisis completo de su situación. Quería saber exactamente qué tan grave era todo. Si $1 millón realmente lo salvaría, o si era tirar dinero a un pozo sin fondo. El informe llegó 3 días después, y fue devastador. Roberto no solo debía 2 millones, debía 4,5 millones. Tenía acreedores que yo ni siquiera conocía. Prestamistas informales cobrando intereses usureros. Proveedores con demandas legales en proceso. Su casa ya tenía un embargo preventivo. Su camioneta estaba a punto de ser recuperada por el banco. Y lo peor, había firmado como aval personal en créditos de amigos que tampoco pagaron, lo que significaba que los bancos venían por él. Mi $1 millón no salvaría nada. Sería como poner una curita en una herida que necesitaba cirugía mayor. Pero había algo más en ese informe.
algo que cambió todo. El investigador encontró que Roberto había recibido, 6 meses atrás, una herencia de un tío lejano. Casi 800,000 pesos. Dinero que nadie en la familia sabía que existía porque ese tío vivía en Estados Unidos y nadie mantenía contacto con él. Roberto recibió ese dinero y nunca lo mencionó. Nunca lo usó para pagar sus deudas más urgentes. Lo usó para mantener su fachada un poco más de tiempo, para seguir aparentando éxito, para renovar su oficina, comprar equipo nuevo, invitar clientes a restaurantes caros. Mientras ese dinero desaparecía en gastos innecesarios, Roberto me miraba a los ojos y me pedía que sacrificara mi futuro para salvarlo. La rabia que sentí en ese momento fue como fuego líquido en mis venas. Pero entonces vi otra cosa en el informe, algo que no esperaba. Patricia, mi cuñada, tenía una cuenta bancaria separada que Roberto no conocía. Una cuenta con casi 500,000 pesos. Dinero que había estado ahorrando en secreto durante años, probablemente preparándose para cuando todo colapsara. Ella sabía desde hace meses que Roberto estaba en problemas, y en lugar de usar ese dinero para ayudarlo, prefería presionarme a mí para que yo lo hiciera. Prefería culparme de egoísta mientras ella guardaba su colchón financiero en silencio. La hipocresía era tan brutal que casi me hizo reír. Casi. Cerré el informe y tomé una decisión. No la decisión que mi familia esperaba. No la decisión que me haría popular en las cenas navideñas. Pero sí la decisión correcta. La única decisión que respetaba mi trabajo, mi esfuerzo, mi futuro, y las consecuencias que vinieran, las enfrentaría de pie. El domingo siguiente organicé una reunión familiar. Le dije a mi padre que tenía una respuesta sobre la situación de Roberto y que quería que todos estuvieran presentes. Mi madre, mi padre, Roberto y Patricia. Nadie más. Llegué a la casa de mis padres con una carpeta bajo el brazo. Todos estaban ahí, sentados en la sala con caras expectantes. Roberto me miraba con esperanza desesperada. Patricia con esa expresión de suficiencia que siempre tenía. Mi padre serio, esperando ver si yo finalmente hacía lo correcto. Mi madre con las manos entrelazadas, nerviosa. Me senté frente a ellos y comencé a hablar. Les dije que había pensado mucho sobre todo, que entendía la gravedad de la situación de Roberto, que valoraba a mi familia por encima de muchas cosas, pero que antes de tomar cualquier decisión, había hecho algo que todos debieron hacer desde el principio: investigar realmente qué estaba pasando. Abrí la carpeta y saqué el informe financiero. La cara de Roberto cambió instantáneamente. Se puso pálido. Patricia se tensó en su asiento. Les mostré los números, los 4,5 millones de deuda, los prestamistas informales, las demandas. Y luego llegué a la parte interesante, la herencia del tío de Estados Unidos. 800,000 pesos que Roberto recibió hace 6 meses y nunca mencionó. Dinero que se evaporó en mantener una imagen de éxito que ya no existía. Mi padre me miró confundido y luego miró a Roberto. ¿Es esto cierto? ¿Recibiste una herencia? Roberto no podía hablar. Solo bajó la mirada. Patricia intentó defender lo indefendible. Ese dinero era para la empresa, para inversión, no para pagar deudas. Le pregunté cómo era posible que renovar una oficina fuera más importante que pagar a los acreedores que ahora lo estaban demandando. Ella no tuvo respuesta. Entonces saqué la segunda página del informe. La cuenta secreta de Patricia. 500,000 pesos escondidos mientras ella me llamaba egoísta por no querer dar mi millón. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia se puso de pie furiosa, gritando que eso era dinero de su trabajo, de sus ahorros personales, que ella tenía derecho a protegerse. Le dije que estaba completamente de acuerdo, que ella tenía todo el derecho de proteger su dinero y su futuro, exactamente el mismo derecho que yo tenía sobre el mío. Mi padre estaba en shock. Mi madre lloraba en silencio. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Les dije que mi decisión final era esta: no daría ni un peso, no porque no quisiera ayudar, no porque no amara a mi familia, sino porque durante 32 años había sido invisible para ellos. Nadie celebró mis logros.
Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie valoró mi esfuerzo. Pero en el momento en que tuve algo que ellos querían, de repente fui importante. De repente mi opinión importaba. De repente era parte fundamental de la familia. Les dije que habían tenido 800,000 pesos para comenzar a solucionar esto, que tenían 500,000 más guardados en secreto, que eso era 1,300,000 pesos que existían antes de que yo entrara en la ecuación, y que si decidieron no usarlos o usarlos mal, esa no era mi responsabilidad. Roberto finalmente habló. Me llamó traidor. Me dijo que jamás me perdonaría, que cuando todo se viniera abajo, sería mi culpa. Patricia agregó que yo era un monstruo sin corazón, que el dinero me había podrido el alma en semanas. Mi padre no dijo nada, solo me miraba como si no me reconociera. Me puse de pie, tomé mi carpeta y dije algo que llevaba años queriendo decir. Durante toda mi vida intenté ganarme su aprobación. Trabajé en silencio esperando que algún día me vieran, pero ahora entiendo algo. Nunca me vieron porque nunca quisieron ver. Yo no era el hijo interesante, no era el brillante, solo era el confiable, el que estaría ahí siempre. Y cuando finalmente logré algo por mi cuenta, cuando finalmente tuve éxito sin la ayuda de nadie, lo único que vieron fue una oportunidad de usarme. Así que mi respuesta es no. No a sacrificar mi futuro por alguien que desperdició el suyo. No a cargar con errores que no cometí. Y no a seguir siendo invisible excepto cuando me necesitan. Salí de esa casa sabiendo que las cosas nunca serían iguales. Las semanas siguientes confirmaron mis peores temores. Roberto perdió su empresa, perdió su casa. Patricia lo dejó y se llevó sus 500,000 pesos con ella. Mi padre dejó de hablarme completamente. Mi madre intentaba mantener la paz, pero era obvio que me culpaban. En cada reunión familiar a la que ya no me invitaban, yo era el villano de la historia, el hijo que dejó caer a su hermano, el egoísta que eligió un departamento sobre su familia. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? 6 meses después, Roberto consiguió un trabajo estable como arquitecto empleado en una firma grande. Gana bien, vive en un departamento modesto, y por primera vez en años no está ahogado en deudas. Resultó que lo mejor que le pudo pasar fue perderlo todo y comenzar de nuevo sin la presión de mantener una imagen falsa. Yo compré mi departamento. 2 habitaciones. Bien ubicado, completamente mío. Cada mañana me despierto en un lugar que nadie me regaló, que nadie me prestó, que nadie puede quitarme. Y aunque mi familia me mira diferente, aunque las cenas navideñas son incómodas, aunque mi padre todavía no me perdona, duermo en paz. Porque aprendí algo fundamental. La lealtad familiar no puede ser unilateral. No puedes exigir sacrificio de quien nunca valoraste. Y el amor verdadero no viene con facturas. A veces, la decisión correcta es la que te hace el villano de la historia de otros. Y está bien, porque al final, la única historia que realmente importa es la que tú escribes sobre tu propia vida. Y en mi historia, finalmente, soy el protagonista. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te removió algo, déjame un comentario contando qué hubieras hecho tú en mi lugar. ¿Habrías dado el dinero? ¿Habrías investigado como yo? ¿O habrías tomado un camino completamente diferente? Comparte este video con alguien que necesita recordar que tu éxito no es una disculpa que debes dar, es un logro que celebrar. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Aquí hay más historias de hombres que eligieron su propio camino, aunque el mundo les dijera que estaban equivocados. Porque al final, la única aprobación que realmente necesitas es la tuya.